medida de la charla voy a hacer algo de introducción, las cosas de la información ya las conocemos, en la oficina de esto es importante, ya les voy a contar por qué, la planeada, las complicaciones de los años y algo del cierre de la cavidad abdominal. Entonces, para empezar, la cirugía reproductiva ahora ya vimos el base de cómo se hace la reanimación después de la cirugía de control de daños, la reanimación de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la idea pues, de la cirugía es identificar las lesiones para hacer una contención militar del daño y además analizar la gravedad pues, del compromiso y realizar pues, posteriormente las intervenciones emergentes posteriores a la cirugía de control de daños la reanimación hemostática, hacer una compensación de la deuda metabólica y mejorar el estado fisiológico de los pacientes para llevarnos a un manejo definitivo de enfermedad. Entonces, lo ideal es como de las intervenciones es siempre realizar una intervención cuando estamos en el rumbo de la muerte corregida, cuando se corrige la acidosis, la hipotermia, la hipocalcemia y la coagulopatía. Entonces ya conocemos pues las fases de la animación todo el mes. En esta charla nos vamos, ¿no se escucha? Hola, ¿ahí me escuchan? Estaba más cerquita. Listo, entonces ya conocemos las fases de reanimación que hemos trabajado todo el mes. Nos vamos a centrar en la fase 4, que ya es la reintervención y reparación definitiva de las lesiones. Entonces, cuando pensar en abdomen abierto, la WSES nos habla que más o menos, pues que la causa más común de abdomen abierto son las cirugías control de daño, pues que es nuestra charla. Y como predictores de abdomen abierto nos dice que está la hipotensión persistente con una presión arterial sistólica menor de 90, la acidosis con un pH menor de 7.2, un déficit de base mayor a 8, una hipotermia por debajo de 34 grados centígrados y una coagulopatía confirmada. Y los factores de riesgos para un síndrome compartimental abdominal que a su vez hacen de predictores también para abdomen abierto, está el empaquetamiento, el edema visceral y retroperitoneal, la obesidad, la pérdida de tejido de la pared abdominal y la reanimación hemostática agresiva. Entonces, nuestra intención va a ser un control de la contaminación y una evaluación de la perfusión intestinal. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar en una reintervención urgente? La reintervención urgente no tiene como tal un tiempo posterior a la cirugía inicial, no es una intervención que se da posterior a la inicial en horas y lo que va a pasar es que el paciente no va a tener una evolución satisfactoria a pesar de la reanimación en la UCI adecuada y guiada por metas. Entonces no va a tener las condiciones fisiológicas ideales y va a persistir con inestabilidad. Es muy importante plantearnos si la reanimación está siendo insuficiente o si es realmente necesaria la reintervención quirúrgica. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de llevar a nuestro paciente a una reintervención emergente o urgente? Entonces, el sangrado, la sepsis abdominal y la lesión inadvertida y el síndrome compartimental abdominal. El sangrado, entonces vamos a evaluar pues cómo está siendo reanimado nuestro paciente, si es un paciente que persiste con requerimiento de transfusión de hemoderivados masivo y nos vamos a preguntar cuál es el origen. Es muy importante pensar si realmente el origen es por coagulopatía o por un sangrado anatómico. Cuando la sospecha es por coagulopatía, lo ideal en este caso no es llevarlo a cirugía, sino hacer una mejor reanimación a UCI, porque no vamos a evidenciar como tal un sangrado anatómico en el paciente. Cuando nuestra sospecha es un sangrado anatómico, vamos a pensar entonces que no hubo un control adecuado en la cirugía control de daños inicial, sino que tenemos una hemorragia persistente y estas van a ser pues como tal las medidas que vamos a tomar para la hemostasia
es importante porque el reempaquetamiento en una reintervención posterior a la cirugía de control de daños va a ser nuestra última opción. Idealmente no la vamos a realizar. En la sepsis abdominal y las lesiones inadvertidas, entonces se describe pues en la literatura que siempre lo ideal es hacer una reintervención planeada porque esto aumenta la supervivencia en porcentaje de los pacientes. Las principales causas de la sepsis y de las lesiones inadvertidas es el drenaje no controlado y la fuga o filtración de los pacientes. Y el manejo, entonces vamos a poder hacer una resección más anastomosis, una resección y pensar en ostomía, una derivación proximal, el uso de drenes o una terapia de presión negativa, esta es solamente pues exclusiva para una sepsis de origen abdominal cuando ya tenemos un paciente con una fístula. El cierre temporal de la cavidad abdominal nos va a ayudar a que tengamos una identificación temprana de estas lesiones para llevarlos lo más pronto posible y evitar pues que haya una sepsis más avanzada del paciente. Estas son las lesiones inadvertidas más frecuentes, en la unión gastroesofágica, en el ligamento de Treitz, en el borde mesentérico del intestino delgado, en la pared posterior del colon transverso y en el recto extraperitoneal. Y ya pues la última causa de reintervención urgente está el síndrome compartimental abdominal, pues que ya habíamos tenido una charla de entonces ya sabemos que idealmente el manejo debe ser médico, pero en caso de que no funcione el manejo médico, vamos a pensar en una descompresión emergente. Las consideraciones que nos dan, entonces la secuencia va a ser una secuencia similar a la laparotomía inicial. Vamos a hacer una reapertura de la herida de la laparotomía, vamos a hacer una evisceración y vamos a hacer una exploración minuciosa del abdomen. Es importante iniciar con el sangrado y posteriormente evaluar la contaminación de la cavidad. Nos hablan pues de la opción de una laparotomía de reanimación en la unidad de cuidados intensivos. Esto se da solamente en pacientes que tengan imposibilidad para ser trasladados a quirófano, quiere decir que están in extremis, quiere decir que su inestabilidad es profunda, que tiene una inestabilidad respiratoria o cardiovascular que impide su traslado como tal a los quirófanos. Ya entonces la reintervención planificada, entonces idealmente está descrita que la reintervención se debe dar entre 12 a 72 horas después de la reanimación ideal, 24 a 48 horas de esa reanimación en la unidad de cuidados intensivos. El objetivo de la reintervención planificada va a ser la extracción del empaquetamiento, un examen completo para evaluar que no se nos haya pasado ninguna lesión, la creación o no de estomas, restablecer la continuidad intestinal, hacer inserción o no de drenajes y asegurar el acceso de la alimentación. Entonces, a modo grande, vamos a ver que el desempaquetamiento, lo ideal es entre 48 a 72 horas. La reparación vascular posterior a un shunt vascular, idealmente es en menos de 6 horas, máximo podemos pensar en 24 horas. La anastomosis del tracto gastrointestinal, la recomendación es que sea diferido, se habla que puede darse en una segunda, máximo tercera reintervención, y que nuestro cierre de la pared abdominal debe ser máximo en 8 días. Entonces, el desempaquetamiento. El empaquetamiento como tal nos va a predisponer a los pacientes a tener mayor riesgo de infección, por eso está recomendado el retiro pronto. El desempaquetamiento ideal es entre 48 a 72 horas. Porque antes de las 24 horas pensamos en que hubo una mala colocación y esto va a hacer que nos aumente el tiempo de estancias en UCE, el tiempo de requerimientos de hemoderivados, el uso el riesgo de resangrado, el tiempo con abdomen abierto y el riesgo pues de reempaquetamiento. Si hacemos antes de 48 horas el desempaquetamiento, se puede dar principalmente en los pacientes que los llevamos a angioembolización y que hicimos ya un uso óptimo de los hemoderivados. Y posterior a las 78 horas está descrito que tiene mayor aumento de infecciones, un mayor aumento de neumonía asociada a ventilador y mayor tiempo de ventilación mecánica invasiva.
Por debajo de las 48 horas o por encima de las 72 horas, se aumenta el uso de hemoderivados y el requerimiento de angioembolización. Entonces, lo ideal posterior a la cirugía de control de daños en tórax, si se deja empaquetado el tórax, el desempaquetamiento se debe dar entre 48 a 72 horas, como les había explicado, posterior a una cirugía de control de daños por un sangrado pélvico con un empaquetamiento pélvico extraperitoneal por una inestabilidad del paciente y una pelvis inestable que ya tuvo una fijación externa. Lo ideal en estos pacientes es llevarlos a una angioembolización cuando tenemos sospecha de un sangrado arterial, y lo ideal es que si se llevan a angioembolización, el retiro del desempaquetamiento sí puede ser entre 24 a 48 horas. La parte vascular, entonces, si tenemos una cirugía de control de daños inicial que realizaron un shunt vascular, entonces la indicación pues va a ser una imposibilidad para un reparo primario en esa primera cirugía, y el objetivo del shunt va a ser la restauración del flujo hacia el órgano o la extremidad comprometida. La permeabilidad va a depender de la técnica de colocación, del tipo de vaso que estuvo lesionado y del estado fisiológico del paciente. Y el tiempo, pues como les había dicho, lo ideal es en menos de 24 horas para que no aumente el riesgo de complicaciones. Y pues hay como la recomendación de que idealmente debería ser solo por las 6 primeras horas como una medida temporal. La prioridad siempre va a ser el manejo definitivo de la lesión vascular. Y ya la parte de la anastomosis intestinal diferida, entonces en el manejo inicial vemos que si hubo una discontinuidad de nuestro tracto gastrointestinal, va a ser muy importante el antibiótico porque vamos a presentar pues una peritonitis fecal, la sonda nasogástrica descompresiva y la ligadura lo que va a evitar es que haya contaminación de la cavidad y que se difiera la reconstrucción del tracto gastrointestinal. Entonces vamos a pues, hacernos estas dos preguntas: ¿cuál es el tiempo ideal para el reparo y la anastomosis intestinal? Y si es necesario o no realizar una ostomía. Entonces, las recomendaciones que nos da la WSS es que la anastomosis diferida es segura y nos disminuye la tasa de ostomías innecesarias. El tiempo, realizarlo lo antes posible, lo que les había explicado que idealmente en la segunda intervención, de no ser posible máximo en la tercera, y es muy importante pues asegurar la alimentación de nuestros pacientes. La NPT es segura y no hay contraindicación, y la nutrición enteral cuando tengamos ya tránsito intestinal y no tengamos ausencia de íleo. Entonces lo ideal es en la segunda o tercera intervención, pero hay pues como un punto especial que en el duodeno se recomienda una cirugía definitiva en las primeras 48 horas después del ingreso. Entonces la reconstrucción se puede diferir hasta la segunda o tercera reintervención, y pues esto se da cuando no tenemos un paciente con adecuada recuperación metabólica, que tengamos persistencia del edema intestinal, y las tasas de fuga están aumentadas después de una anastomosis de colon tardía, cuando las anastomosis se dan en el ángulo esplénico o en el colon izquierdo, cuando el paciente persiste con acidosis metabólica o edema intestinal, y cuando tenemos un cierre facial más allá de los 5 días. Entonces, es pues importante mencionar que inicialmente cuando se describió, pues se inició el uso de la cirugía de control de daño, la recomendación era hacer siempre ostomía a los pacientes. Entonces, pues después de eso salieron muchas publicaciones en las que se evaluaba realmente el uso, pues la necesidad de uso de ostomía versus poder esperar para hacer una anastomosis. Esta publicación la realizaron pues con pacientes de Cali, y la conclusión de ellos es que realizar una anastomosis diferida en una cirugía de control de daños en una lesión colónica es confiable, factible y se puede dar sin ningún problema siempre y cuando haya ausencia de acidosis severa, haya ausencia del edema de la pared abdominal y haya ausencia de infecciones intraabdominales. Este es otro estudio pues, que se publicó después, que se da en tres centros de trauma de primer nivel en Estados Unidos.
se publica en el 2017, es una cohorte retrospectiva, recolectaron datos desde el 2006 hasta el 2014 y el objetivo de ellos era comparar los desenlaces de los pacientes con trauma de colon que fueron sometidos a una anastomosis temprana versus una anastomosis diferida. Entonces vemos pues que hubo 267 pacientes que tuvieron lesiones colónicas, se llevó una laparotomía normal a casi todos los pacientes y a una cirugía a control de daños a 56 pacientes. Tenemos 79% y 21%. A 150 de esos le hicieron un reparo primario en la cirugía inicial, a 62 le hicieron una resección y una anastomosis y solamente pues 7 terminaron en un estoma derivativo y también 7 pacientes terminaron en una colostomía terminal. En los que fueron llevados a cirugía a control de daños, 26 hicieron una reparación primaria, hicieron una resección y anastomosis en el 28% en la mitad de los pacientes y solamente 2 procedimientos se llevaron a una derivación, una ostomía derivativa y 8 a una colostomía terminal. Ellos excluyeron pacientes que tuvieran lesiones de recto y tuvieran muerte en menos de 24 horas. Acá vemos que en este lado vemos que obviamente los pacientes que fueron llevados pues a una cirugía pues que no era una cirugía control de daños versus a los que fueron llevados a una cirugía control de daños, realmente eran pacientes mucho más enfermos los de cirugía control de daños, vemos que tenían choque, que tenían lesión renal aguda, que tenían, pues que desarrollaron neumonía, que tenían un índice de severidad de trauma mayor, pero vemos que no hubo diferencia en las complicaciones de los dos grupos, del grupo de una laparotomía simplificada a una cirugía de control de daños. Y también vemos que el reparo intestinal inicial versus el reparo intestinal pues diferido, tampoco hubo diferencias en la estabilidad de los pacientes y en toda la parte de las complicaciones. Entonces, realmente no hay diferencias estadísticamente significativas en filtración, en fístulas, ni en abscesos peritoneales, ni en mortalidad. Y ya para hablar del cierre temporal de la cavidad abdominal, entonces las recomendaciones de la WSES es que el método de cierre temporal ideal siempre es la terapia de presión negativa con una tracción facial y ellos hablan pues de que el cierre temporal sin una terapia de presión negativa con el uso de bolsa de Bogotá se da más que todo en entornos de bajos recursos y pues va a afectar el porcentaje de cierre de la fascia y va a tener una tasa de fístula intestinal más alta. Hablan de que cuando los cultivos del líquido peritoneal son positivos, tenemos pues como 2 opciones, una es esperar, la otra es tratar todos los organismos cultivados. Las complicaciones posteriores a la cirugía a control de daños ya no las habían pues hablado el martes, sin embargo pues como para mencionarlas, las sistémicas se pueden dar pues por el mismo choque del paciente, toda la parte pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal y piel y tejidos blandos y en relación con la laparotomía puede haber dehiscencia y evisceración facial, el síndrome compartimental abdominal, la fístula enterocutánea, las lesiones inadvertidas y que haya cuerpos extraños retenidos. Entonces, en el cierre de la pared abdominal tenemos que el 10 al 15% de las cirugías control de daño son manejadas con abdomen abierto. Las complicaciones que tenemos asociadas a un abdomen abierto son los defectos de la pared abdominal, las fístulas enteroatmosféricas, la desnutrición y una estancia prolongada en la UCI. La estrategia que utilizamos con los abdómenes abiertos es una estrategia de cierre temporal de la cavidad y afecta pues en esto el tiempo y el número de reintervenciones y la cantidad de líquidos que administremos en la reanimación. Entonces, el cierre temporal lo que nos va a ayudar es a evitar que se den trastornos hidroelectrolíticos, haya disminución de la inflamación de los tejidos y haya una disminución en la pérdida del dominio de la pared abdominal.
El tiempo ideal recomendado del abdomen abierto en los pacientes con trauma y que tuvieron cirugía de control de daños inicial son los primeros 7 días. Sí hay excepciones y es cuando el paciente persiste inestable o cuando tenemos abscesos intraabdominales que pueden continuar siendo drenados de forma abierta. La recomendación es que solamente tengamos 2 a 3 intervenciones para que realicemos un cierre de la cavidad abdominal y si después de este tiempo no se logra un cierre de la fascia, se debe optar por cerrar la piel para evitar complicaciones sobre la pared abdominal. Entonces, este es como un algoritmo que nos muestra la WSS pues, en un consenso que hicieron. Entonces, si tenemos una laparotomía por trauma y no hay indicación de dejar el abdomen abierto, pues tenemos un cierre de la fascia primaria. Si hay indicación de dejar el abdomen abierto y responde a la resucitación, el plan siempre va a ser cerrar el abdomen lo más pronto posible, entre 8 a 24 horas inicialmente, para hacer un manejo definitivo de las lesiones. Y si hay pues como una respuesta inadecuada a la resucitación, pensar en todas las lesiones que nos pudieron quedar faltando, en el control de la hemorragia que pudo haber sido insuficiente. Cuando ya llevamos esta segunda laparotomía, entonces vamos a ver si persiste la indicación de dejar el abdomen abierto. Si no existe la indicación, vamos a hacer un cierre facial primario. Y si hay indicación de dejar el abdomen abierto, vamos a hacer entonces el cierre temporal de la cavidad abdominal. Y siempre, entonces, si al 7º día de reanimación posterior a la cirugía inicial no hay forma de cerrar la cavidad abdominal, siempre vamos a tener la alternativa de hacer un cierre de la piel. Entonces, esto es un artículo que les traigo pues como una descripción de pacientes que tuvieron lesión hepática severa y cómo hicieron la reintervención ellos en sus pacientes. Fueron pacientes recogidos entre el 2011 y en el 2019. Fue trauma hepático que fueron llevados a empaquetamiento y ellos lo dividieron en 2 grupos, en una relaparotomía en menos de 48 horas o una relaparotomía en más de 48 horas. Y el objetivo de ellos fue describir como las características de lesión, el tratamiento y los resultados clínicos que tuvieron en los 2 grupos. Entonces, recogieron 133 pacientes que tuvieron empaquetamiento hepático, excluyeron los que se murieron después de la laparotomía, antes de la laparotomía, los menores de 18 años, los que tuvieron reintervención urgente de laparotomía y los que tenían cirrosis hepática. Les quedaron 65 pacientes y 24 fueron llevados antes de las 48 horas a laparotomía y 41 después de las 48 horas. Las características clínicas vemos que todos fueron pacientes pues similares, que la edad pues ninguno tuvo como una diferencia estadísticamente significativa. Vemos que el predominio de hombre-mujer fue mayor, la edad era similar en ambos grupos, la estabilidad de los pacientes inicial era similar y también vemos que el índice de severidad fue similar en los 2 grupos. Entonces, lo que ellos encontraron es que la duración del empaquetamiento obviamente fue estadísticamente significativo diferente porque un grupo era menor a 48 horas y el otro era mayor, y que los pacientes que tuvieron una reintervención menor de 48 horas fue porque fueron llevados a angioembolización para el control del sangrado. En los desenlaces clínicos, entonces, lo que ellos evaluaron, lo que tuvo significancia estadística diferente es que la ventilación mecánica en los pacientes con empaquetamiento mayor a 48 horas fue mayor que en los pacientes que fueron llevados a laparotomía antes de las 48 horas. Y que el desarrollo de neumonía fue mayor, neumonía asociada al ventilador fue mayor en los pacientes que tuvieron un empaquetamiento más prolongado y fueron llevados a laparotomía después de las 48 horas. Entonces, las conclusiones del estudio pues es que no hay diferencia en el reempaquetamiento en mortalidad y en sepsis,
que realmente la diferencia pues radica en la estancia en UCI, en la duración de la ventilación mecánica, que va a ser menor en el grupo de reintervención de menos de 48 horas, y que la neumonía asociada al ventilador fue mayor en los pacientes que fueron llevados a relaparotomía después de 48 horas. Hubo una angioembolización mayor en pacientes que se desempaquetaron antes de los 2 días, porque hubo sangrado, un control del sangrado más pronto. Y las limitaciones pues, del estudio es que es un estudio retrospectivo, es el tamaño de muestra, pues un tamaño de muestra pequeño y no es un estudio pues, que fue aleatorizado, sino como descriptivo. Las conclusiones de la charla, entonces el momento ideal de la reintervención quirúrgica posterior a la cirugía de control de daños se debe individualizar. Lo que debemos esperar idealmente es que pueda ser planeada, que la reanimación en la unidad de cuidados intensivos sea lo suficientemente buena para que el paciente llegue a una reintervención lo mejor posible en su estado fisiológico y lo más basal, y que el reparo definitivo siempre debe hacerse tan pronto sea posible y que el cierre ideal de la cavidad abdominal siempre va a ser hasta el 7º día posterior a la cirugía de control de daños. Gracias. No me esperé a que los de San Vicente puedan escuchar. Gracias a Sara por la charla. La disyuntiva específica entre la reintervención emergente o urgente y la planificada, en realidad los libros increíblemente le dedican pocos párrafos a esto. Entonces nos tocó, para reconstruir la charla, casi que echar mano de muchas fuentes, hacer una búsqueda muy exhaustiva, y me parece que es algo extremadamente importante, porque si bien pues la cirugía de control del daño pareciera que en algún momento le simplificara a uno las cosas, si no se hace bien, en lugar de ser una cirugía de control del daño, se vuelve una cirugía de daños sin control, como decía, lo dice uno de nuestros profesores. Hay que saber empaquetar, hay que tener en cuenta los sitios que mencionaste, que son los más comúnmente olvidados. Cuando uno hace la cirugía de control del daño, sí revisó la unión gastroesofágica, sí revisó el colon por detrás de la transcavidad, el recto, todos esos sitios que generalmente en el afán se le pasan a uno y que hacen que el paciente tenga que uno que llevarlos a una reintervención no planificada o urgente, y sabemos que eso se acompaña de mayor morbimortalidad. Y cuando hablamos pues, de la reintervención planificada, no es que estemos diciendo que el paciente se va a operar de una forma electiva o que sean, por ejemplo, lavados por horario. No, estamos hablando específicamente de la reintervención que se hace dentro de lo que se planeó en la cirugía inicial, ¿cierto? No es que exista un tiempo específico, porque idealmente el paciente pues debiera corregírsele todas esas cosas por las que uno les hizo la cirugía de control del daño, pero sí hay que tener en cuenta el tiempo en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, lo mencionaste ahí, lo de la parte vascular, que cuando ya el paciente se mejora de su coagulopatía, generalmente los shunts se tapan muy rápidamente. Entonces, aunque no existe un tiempo ideal, hay algunas cosas que específicamente hay que tener en cuenta a la hora de la intervención. Muy buen manejo del tiempo, porque dio la oportunidad de hacer la discusión posterior, y ya, me pareció que estuvo bien chatuchar. ¿Alguien en el auditorio virtual o en San Vicente quiere decir algo? Bueno, damos por terminada la charla, entonces. Muchas gracias.